La muerte en custodia es aquella que se produce bajo la protección del Estado. Inicialmente, en 1999, cuando se escribe el protocolo de Minnesota, que es uno de los tratados más importantes a nivel internacional desde el punto de vista médico-legal, desde el punto de vista forense, se establece que estas muertes se producen en custodia del Estado siempre y cuando sean dentro de espacios que estén protegidos, que estén justamente encargados, esté encargada la protección a las fuerzas de seguridad, es decir, ya sea comisarías o servicio penitenciario, etc. Luego esto se amplía en el 2006, dentro del mismo protocolo, el protocolo de Minnesota, a otras alternativas como son el momento de la aprehensión, el momento del traslado, el momento de motines, etc. Todo esto está muy descrito dentro del protocolo que utilizamos específicamente desde el punto de vista forense para poder esclarecer este tipo de casos, sobre lo cual, si es necesario, me explayaré más adelante. Lo más importante de la muerte en custodia es que establece una arriba y una abajo. Es decir, establece una persona que posee el poder y una persona que se considera, dentro de lo que es la psicología jurídica y forense y dentro de lo que es la medicina legal, una persona en estado de vulnerabilidad, ya que no existen las mismas condiciones. Durante muchos años, durante décadas diría, se consideró que existía una diferencia de poder. Sin embargo, la diferencia de poder en las últimas décadas consideró que quedaba abolida, ya no se utilizaba más desbalance de poder, porque no existe desbalance de poder cuando una de las partes no puede jamás acceder a la misma cantidad de poder que la otra parte. Entonces, frente a esto, dentro de estos mismos protocolos y dentro de lo que son las lesiones, exámenes, torturas y muertes en custodia, estamos hablando de una situación de dominación, donde existe otra vez una arriba y una abajo. Con respecto a eso, es la muerte en custodia. La muerte en custodia tiene la particularidad de que, a diferencia de otras muertes, al momento de la investigación criminal, requiere de la utilización de tácticas y técnicas diferentes a las de una muerte, por ejemplo, de causales naturales. ¿Sí? Una persona que está internada y que se prevé la posibilidad, un infarto, un accidente cerebrovascular, se prevé la probabilidad cierta de que fallezca. En cambio, cuando la muerte se produce bajo la tutela del Estado, en los establecimientos que y en las condiciones en las que me explayé anteriormente, se requiere indefectiblemente la realización de prácticas específicas. ¿Por qué? Porque también existen otras prácticas específicas que son propias a cada una de las fuerzas de seguridad para contención y o para represión y o para castigo de las personas privadas de su libertad. Por eso, desde el punto de vista médico-legal, existen protocolos específicos para el análisis desde el punto de vista criminalístico y desde el punto de vista médico-legal para, entre otras cosas, realizar una autopsia dentro de lo que es el protocolo de Minnesota y dentro de lo que son las muertes en custodia. No sé si di respuesta a lo que pregunté en la parte. ¿Podría contarnos cuál es la metodología que utiliza para analizar estas causas de los distintos ámbitos en los cuales usted ejerce la profesión médico-legal? Sí. Mis dibujos son sumamente precarios. Sí. Ah, sí, es el ejemplo de bueno. No, tiene que se cae. Gracias, muy amable.
Bueno, me disculpas por la precariedad de los dibujos, pero son simplemente monigotes a efectos ilustrativos. Voy a echar un segundo el micrófono. Sí, en estos precarios monigotes estamos hablando de la cara anterior de un cuerpo y la cara posterior del cuerpo. En los casos de la aplicación del protocolo de Minnesota, debe obligatoriamente utilizarse la siguiente técnica. Primero tenemos que entender que cualquier autopsia con protocolo o sin protocolo de Minnesota tiene que ser completa, metódica, sistemática, ilustrativa, contextualizada, que es lo que viene a enfatizar el protocolo de Minnesota en su modificación del 2006, porque no es lo mismo que yo salga del tribunal hablando por teléfono y me atropelle un camión y esté claro que lo que ocurrió, que una persona privada de su libertad de pronto aparezca muerta en una comisaría o en una casa. Si bien todo debe investigarse con la misma seriedad, hay distintos protocolos para los distintos casos. En los casos de muerte en custodia se impone el protocolo de Minnesota. Este protocolo, entonces, lo que tiene particularmente en cuenta es el contexto. Finalmente, dentro de esta lista de requisitos, hay que tener en cuenta, por supuesto, el uso de la bioseguridad. Cuando estamos estableciendo las probables causales de la muerte, debemos realizar, primero, un examen, con cualquier autopsia, un examen tanatológico. El examen tanatológico es aquel que nos va a acercar, solo acercar, porque esto no es como en las películas, que uno ve que llega una persona y clava una aguja en el hígado y establece cuál es la temperatura y con eso puede establecer retrospectivamente que la muerte se produjo hace 20 horas, 15 minutos, 10 segundos. Eso es falso. Por eso se utilizan una multiplicidad de factores y vectores para tratar de acercarse a la data de la muerte, que se ve modificada por múltiples factores. Si la persona estaba vestida, si estaba desvestida, si era joven, si era vieja, si era un niño, si era una niña, si estaba enfermo, si era sano, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas las variables que tener en cuenta. La data de la muerte no se puede dar con minutos y segundos. Se puede dar aproximadamente. Entonces, desde el punto de vista tanatológico, existen algunos factores en el análisis externo del cuerpo que nos permiten acercar a las fechas probables de edad. Luego de este examen tanatológico, dentro del examen externo, tenemos que evaluar el examen traumatológico. Dentro del examen traumatológico hay que evaluar en toda la cara anterior y en toda la cara posterior la existencia de lesiones. Nuevamente, dentro del protocolo de Minnesota, lo que debe establecerse es, además, la existencia de lesiones típicas de la represión, como por ejemplo pueden ser la sujeción o distintos tipos de lesiones características de golpes. De hecho, existe lo que se denomina las lesiones figuradas, que representan exactamente el elemento con el cual se produce el traumatismo, que hay que ir a buscar. Uno no puede hacer diagnóstico de lo que no conoce y de lo que no va a buscar. En estos casos hay que tener en cuenta, primero, siempre las fuerzas de seguridad, porque es parte de su entrenamiento, tienden a retener a una persona, a inhabilitar a una persona para su aprehensión con distintas medidas. Una de las medidas más comunes es la compresión extrínseca del cuello. Es decir, comprimir el cuello para retener a la persona. Lo podemos ver en cualquier aprehensión, incluso lo podemos ver en la película. Si su señoría me permite hacer participar a alguien del público, como para mostrar cuál comprendemos exactamente lo que está diciendo el poder. Pero es sumamente específico. Sí, pero es específico porque son 3 maniobras diferentes. Si me lo permite. ¿Tengo un ayudante? Sí. Yo tengo parte de mi equipo. Victoria. Sí.
La diferencia es importante porque según el mecanismo que se utilice para esta aprehensión, para esta sujeción, son las lesiones que pueden o pueden no quedar en una persona. Existe una maniobra específica que es la que se denomina desde el punto de vista de lo que es la MMA, que son las artes marciales mixtas, o dentro de lo que es brasiliano jiu-jitsu o kapa, que es la compresión extrínseca del cuello, es decir, la compresión antero, como se puede ver con el brazo y el antebrazo. Esta compresión no produce lesiones externas. Si a esta compresión antebraquial, así se denomina, le sumamos una traba que se denomina mataleón y hacemos una compresión hacia atrás, con este mecanismo no solo podemos producir todos los tipos de asfixia, es decir, la asfixia por falta del ingreso de aire, la asfixia por la compresión nerviosa o la asfixia por la fractura de la columna vertebral, sino que inmediatamente con la compresión neurológica de lo que se denomina los globos carotídeos, permitimos que la persona en 5 segundos se desmaye. Si eso se prolonga más de 10 segundos, llegamos a la muerte de la persona. ¿Sí? Existen distintos tipos de compresiones que en todas estas compresiones no hay lesiones externas en el cuello. ¿Sí? Yo a simple vista en el cuello no veo ningún tipo de lesión. Eso no significa que todas estas compresiones que tienen la capacidad para producir la muerte no se hayan provocado. Y son prácticas que se utilizan habitualmente dentro de las fuerzas de seguridad. Entonces, compresión antebraquial simple, compresión antebraquial con mataleón e hiperextensión del cuello que puede producir la fractura de la primera y la segunda vértebra cervical. Y si no, puede haber, como establece Rando a nivel internacional en el 2006, la compresión directa de la vía aérea con el antebrazo. Si a esto además le sumamos una compresión que mueva en la persona. Me pongo a que siga el perspectivo, de alguna manera deponiendo en parece una especie de clase de este tipo de cuestiones, pero entiendo que los jueces podrán conocer este tipo de maniobras, son asignaturas que se enseñan en las facultades, o se enseñan o cada uno se puede perfeccionar, pero no hace o no está yendo al grano de lo que es la cuestión de alguna respuesta que pusiera en relación a qué es lo que piensa la perito en relación al deceso, al fallecimiento y al hecho en concreto. Me parece que no tiene nada que ver lo que estamos hablando en este momento con una declaración testimonial. No, me opongo al planteo que hace la defensa en virtud de que está haciendo un desarrollo de cómo pueden pasar las cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta el adelanto probatorio del doctor Rodríguez, que hablaba de unas cuestiones. Entonces está muy bien que nos refiera qué puede haber pasado al momento del hecho. O sea, tiene una consecuencia todo lo que está explayándose para tener en cuenta al momento de los alegatos y de las conclusiones. O sea que me opongo al pedido de la defensa. Bueno, la idea sería, por supuesto, la explicación que usted pueda dar, que sean lo más ajustadas necesariamente al caso que tenemos. ¿Sí? Sí, señora presidenta, va directamente al caso que nosotros. Voy a liberar al testigo, a la participante. Siguiendo con la autopsia, a partir de todas las lesiones que se pueden, por eso hago hincapié en este mecanismo y en mostrarlo, porque hay lesiones que se pueden producir y ver, y hay otras que, si bien producen lesiones, pueden no observarse. En todos estos mecanismos habituales, como bien dijeron la defensa, por las distintas fuerzas de seguridad, puede comprimirse el cuello y puede llegar a producir una muerte sin dejar ningún tipo de lesión externa. Dentro de mi experiencia en los últimos 25 años, un poco más,
en este tipo de trabajo existen modus operandi diferentes dentro de las distintas fuerzas de seguridad en todo el país. Hay algunas que en su mayoría utilizan este tipo de prácticas porque en las academias se enseñan, pero después, lamentablemente, dentro de lo que es las muertes en custodia, se encuentran otro tipo de prácticas que se repiten según el lugar del país en el cual nos encontramos. He trabajado en causas a lo largo y a lo ancho de todo el país y cada una de las fuerzas de seguridad tiene sus características de aprehensión y de represión, y lamentablemente algunas de ellas llegan a la muerte. Existen muchos casos dentro de la provincia de Buenos Aires donde a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires se encuentran personas que sin razón aparente y con autopsias psicológicas. Las autopsias psicológicas son aquellas que se realizan una vez que una persona fallece y se presupone que el fallecimiento se produjo, en este caso, en custodia por un suicidio, que dan cuenta de que no existía ningún dato previo, es decir, que existía una proyección de vida de la persona que no indicaba la posibilidad de un suicidio. Por eso es importante tener en cuenta esto. Lamentablemente, en provincia de Buenos Aires ocurre muy habitualmente que existen personas que aparecen ahorcadas con medios idóneos que no deberían tener en su poder, que sin embargo al realizar el análisis, esta autopsia psicológica validada internacionalmente, no tenía ningún signo previo de posibilidad de conducta suicida. Por eso me parece importante remarcar. Concluyendo con esta parte de la examinación, hacemos entonces la examinación externa, la examinación traumatológica, buscando lo que puede estar y lo que no. Y luego pasamos al examen interno. En el examen interno hay cuestiones que son muy importantes de tener en cuenta. Cuando se trata, como en el caso de Auto, de una muerte que presuntamente se produce por una compresión extrínseca del cuello, e insisto en el presuntamente, lo que se realiza es un primer tiempo donde se rebate el colgajo de cuero cabelludo hacia adelante y hacia atrás. Se examina el cráneo para ver si hay lesiones. Una persona que se suicida no tiene por qué tener lesiones a nivel del cráneo, ni a nivel del rostro, ni en otros lugares, salvo a nivel del cuello, si estamos hablando de una ahorcadura suicida, que no es el caso, que justamente no es el caso de Autos, donde sí se encuentran lesiones a nivel externo, en toda la superficie corporal, y donde se encuentran lesiones a nivel interno, particularmente en el cráneo, en la región occipital. Que, si te me permite ilustrar más adelante con la operación, con las fotos de la operación de autopsia, va a quedar mucho más claro para el tribunal cuáles son las lesiones existentes. Al realizar, cuando se presupone la existencia de un surco de ahorcadura por esta presunta ahorcadura suicida, deben realizarse prácticas específicas. Se realiza una incisión que no es la que se utiliza habitualmente, que es la incisión en copa de champán, para preservar todo el colgajo de piel y evaluar justamente algo que es muy importante en esta causa, que son los músculos esternocleidomastoideos, todos los músculos, todo lo que llamamos las vísceras del cuello, si están indemnes o no. ¿Por qué? Porque una compresión extrínseca del cuello con partes blandas puede no dejar lesiones, pero claramente la sujeción, de cualquier manera, ya sea una ahorcadura suicida o un estrangulamiento homicida, tiene que dejarse una lesión muy importante, un surco de ahorcadura muy importante y profundo, porque tenemos que tener en cuenta que está pendiendo un cuerpo, en este caso de casi 90 kilos, y consecuentemente lesiones en las vísceras del cuello que deben estar presentes. No hay posibilidad, necesitaría un cordón, y necesito
De vuelta a Victoria. Permiso. Pero, es un cordón común. Es un cordón común de zapatilla. En una ahorcadura suicida, la dirección del cordón es ascendente. Entonces, la dirección que debería tener el cadáver es ascendente. Tanto Armstrong como Pi, como Vázquez Fanego, como Gilberta Lagüid, como, bueno, toda la bibliografía nacional e internacional, particularmente la internacional, y los compilados sobre este tipo de muertes establecen que estas lesiones, las lesiones del surco por ahorcadura, se producen por encima del cartílago tiroides, ¿sí? Sin embargo, en el caso que nos ocupa, que me gustaría graficarlo con la operación de autopsia, las lesiones que se producen son perfectamente horizontales en el hemicuello derecho y son ascendentes en el hemicuello La zona vertical. La rueda. El primer surco de ahorcadura, el primer surco sería una ahorcadura, ¿por qué? Porque como lo dice toda la bibliografía, se encuentra por debajo, por arriba del cartílago tiroides. El segundo, que es horizontal, no es oblicuo ascendente, el segundo, que es el que se encuentra en el caso de Michelle Noah, es horizontal y se encuentra por debajo del cartílago tiroides. Bajo ningún punto de vista una persona puede tener una ahorcadura suicida con una lesión por debajo del cartílago tiroides. Y tampoco de manera horizontal. Y hay que tener en cuenta esta otra particularidad que es horizontal de un lado y es ascendente del otro. Entonces, yo tengo que buscar un mecanismo de acción, estoy buscando un mecanismo de acción realizado por terceros. Estoy hablando de estrangulamiento anoso y no estoy hablando de una ahorcadura suicida. No sé qué es. Estos surcos superficiales que se ven perfectamente en la operación de autopsia son extremadamente superficiales. Son horizontales, horizontal del lado derecho, ascendente del lado izquierdo, sumamente superficial, comprobado por la anatomía patológica de la doctora Villoro, que dice que solo compromete lo que denomina la capa de Malpighi. La capa de Malpighi es uno de los estratos más superficiales de la piel. Entonces, hay que tener en cuenta particularmente que la muerte no es un suceso, sino que es un proceso. Las células no se mueren todas juntas, sino que empiezan a morirse y siguen muriéndose de a poco. Esto, para que se entienda, entre otras cosas, permite, por ejemplo, los trasplantes. ¿Sí? El hecho de que estos surcos sean tan superficiales, de que no haya lesiones en las vísceras del cuello y que no haya signos en la anatomía patológica de la doctora Villordo a nivel de pulmón, de un pulmón de lucha o un pulmón de asfixia, nos hace pensar claramente de que la muerte no se produjo por asfixia. Sin embargo, el doctor Rodríguez, que como bien sabrán es el profesional que realiza la primera autopsia, establece la existencia de una fractura, luxación de las primeras dos vértebras cervicales. Perdón por el dibujo. Las primeras dos vértebras cervicales son el atlas, que es, por eso lleva ese nombre, el que sostiene el cráneo, el que está en contacto directo con el cráneo, y la vértebra odontoides.
En este movimiento que yo les mostraba, por eso mi insistencia, con Victoria, la compresión extrínseca del cuello desmedida con una fuerza que lleve hacia atrás y hacia arriba, lo que produce es la fractura de esta apófisis odontoides. Al fracturarse, al producirse esta fractura, luxación que menciona Rodríguez, la apófisis odontoides, esta es la segunda vértebra, la apófisis odontoides, que es esta, se fractura y se clava en la médula. Eso produce una muerte instantánea. Eso no significa que la muerte no siga siendo un proceso. Entonces, si yo a este cuerpo, que por la inserción de la apófisis odontoides, por el enclavamiento, así se denomina desde el punto de vista neurológico, el enclavamiento del hueso en la médula, comienza la muerte, pero luego yo le realizo cualquier tipo de compresión, va a existir lo que se denominan las lesiones perimortem, que se caracterizan por ser lesiones apergaminadas y superficiales. Por ejemplo, los surcos de hortadura que describe Rodríguez en el cuerpo de Noah, que son muy superficiales, fue en sintonía con la anatomía patológica de la doctora Cecilia Villordo, que dice que solo se ha lesionado de manera superficial el extracto de mantilla. No sé si fui clara. Lamentablemente, dentro de lo que es la autopsia que realiza el doctor Rodríguez, faltó dentro de lo que es el protocolo de Minnesota el pin-off. El pin-off es la incisión, ahora estoy en la cara dorsal, de toda la superficie corporal en los casos de muerte en custodia para establecer la existencia de otras lesiones que claramente, de manera superficial y a ojo desnudo, no se pueden observar. Pero es suficientemente contundente la pericia al hablar de la fractura, luxación de la primera y segunda vértebra. Una persona que sufre la fractura, luxación de la primera y segunda vértebra, con el enclavamiento de la apófisis odontoides, muere de manera inmediata. No hay chance, ni de que se mueva, ni que hable, ni que nada. Se muere. ¿Pueden producirse lesiones perimortem? Pueden producirse, pero tienen estas características. Son apergaminadas y extremadamente superficiales.